Gracias y paz, amados hermanos. Estoy aquí para hablar de un tema que me resulta por lo menos curioso y creo que hacer un vídeo al respecto tampoco está de más. A veces hay personas que me ayudan con el tema de las redes porque entenderán que a veces uno no tiene tiempo para estar haciendo todo lo que es publicar o revisar algunos comentarios, ver si hay que bloquear a algunas personas porque sea necesario, cosas similares. Y más allá de algunas grabaciones que voy haciendo durante la semana de vídeos cortos, de respuestas, de devocionales, el resto pues muchas veces es ayuda de terceros, de otras personas. Hay una cosa interesante en todo esto y es que me comentan en más de una ocasión que un comentario que aparece de vez en cuando es el tema del vividor, porque vives del diezmo de la gente, porque vivís a costa de los demás, porque vives del diezmo de otro y comentarios de este tipo. Por eso titulé así este vídeo, Vivo del diezmo de las personas. En este momento vamos a recoger las ofrendas. Señor, en un acto de fe voy a ofrendar todo lo que saque de mi bolsillo en este instante. ¡Ey, Satanás! ¡Qué hablador eres! Todo eres fácil. Bueno, aquí sí realmente está Dios. Y me gustaría hablar sobre esto. Es cierto que estoy a tiempo completo en la iglesia Caminando por Fe, que sirvo a tiempo completo como pastor en esta congregación desde hace aproximadamente 3 años y medio. La iglesia Caminando por Fe en octubre de este año 2022 hizo 11 años de su fundación. Y de esos 11 años desde su fundación, yo llevo a tiempo completo trabajando para Caminando por Fe unos 3 años y medio aproximadamente. Los otros 7 años y medio yo era un pastor bivocacional. Tenía un trabajo, realmente estaba bien, estable, un sueldo que estaba bien. Como muchos sabrán, trabajé por varios años para una entidad financiera de aquí de España. Trabajaba como técnico de comercio internacional y nuestro cliente era un banco de aquí de España. A pesar de que yo estaba contratado por una empresa norteamericana, el cliente principal y en el nombre del cual trabajábamos, porque realizábamos tareas externas, era una entidad bancaria de España, pues de buen nombre, de buena reputación de hace muchos años, no un pequeñito banco, sino un banco bueno. Entonces, era un trabajo estable, un buen horario. El horario medio era de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, trabajo de oficina, cómodo, se podía ir bien vestido, en un ambiente agradable. Así que tenía un buen trabajo, tenía un buen horario, hacía un trabajo que no me desagradaba, era sí un poco monótono, pero yo creo que todos los trabajos tienen lo suyo. Y así que yo hacía mi trabajo, hacía muchas horas extras para intentar cubrir gastos de casa, intentaba llegar siempre una hora antes, aprovechaba la hora del almuerzo también para hacer otra hora extra y de vez en cuando, si podía, me quedaba alguna más para ir sumando horas y siempre colaborar mejor en la provisión de las cosas de casa, intentar ir ahorrando para proyectos familiares. Hasta aquí, la vida de una persona normal. Solo que además de eso, yo, como algunos también saben, yo estuve acabando la carrera universitaria, realizando mis estudios universitarios en línea. En el pasado yo los había abandonado, yo había dejado mis estudios universitarios. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el mundo y no está centrado, una de las cosas que muchas veces se hacen es tomar muy malas decisiones. Y una fue dejar mis estudios, que por mucho tiempo los fui pagando, pero no asistía, con la esperanza de un día lo haré y lo dejé. Pero al casarme, una de las cosas a las que me animó mi esposa fue a retomar mis estudios universitarios, solo que ya como trabajaba no podía ir por la mañana a la universidad, así que había un tiempo extra, que era el de las tardes, porque había una opción de poder hacerlo en línea. Así que también estaba estudiando mi carrera universitaria, que como muchos sabrán, yo estudié Administración y Dirección de Empresas en línea. A esto hay que sumarle que ahí empieza la obra, empieza Caminando por Fe. Entonces yo me encuentro trabajando como todos los hombres, 8 o 10 horas. Me encuentro, además del trabajo de ida y vuelta, el tiempo que se pierde. Además de eso, mi carrera universitaria y además de eso, la iglesia.
Y nuestra iglesia se planta de cero. No es una iglesia como algunas que empiezan con un equipo de trabajo, sino que empieza desde cero. Así que al principio, pues nosotros teníamos que hacer temas de la alabanza, la llevaba toda mi esposa, nosotros montábamos y desmontábamos la sala, poníamos y quitábamos sillas porque era un alquiler que teníamos por hora, entonces teníamos que ir, poner las sillas, poner el púlpito, montar microfonía y al final del culto limpiar y recoger todo. Y eso siempre lo hacíamos nosotros, ya hacíamos los estudios, yo hacía los estudios bíblicos, los jueves llevaba la oración, los domingos llevaba la predicación, también salíamos a evangelizar y todas las cosas que hasta que Dios con el tiempo hizo crecer la obra, mandó dones a la iglesia y levantó obreros, pues uno tiene que hacerlo prácticamente todo. Así que nos encontrábamos trabajando 8 o 10 horas, nos encontrábamos estudiando la carrera universitaria, nos encontrábamos haciendo la obra del Señor y ya está. ¿Qué pasa? Pues que eso repercutió en varias cosas. Repercutió en que yo tenía muy pocas horas de sueño. Las personas me preguntaban ¿a qué hora haces todo esto? Pues cuando se puede. Obviamente había que quitar de algo el tiempo. No había tiempo para muchos entretenimientos, no había tiempo para muchas horas de sueño porque llegamos tarde a casa, me levantaba muy tempranito para intentar siempre hacer todo antes posible y cumplir con mis necesidades de universidad, de trabajo, también de preparación de sermones, de estudios, todo eso. Así que el trabajo no eran 8 o 10 horas, iba sumando todo, daba muchísimas horas. Y lo hacíamos con mucha ilusión, lo hacíamos con mucho esmero y lo hacíamos con mucha alegría. Y una de las cosas que nunca hicimos, y eso fue una decisión personal nuestra, fue exigir a la iglesia un sueldo. Primero, porque hasta que la iglesia crece y tiene esa capacidad, ¿cómo le voy a exigir a la iglesia que me dé lo que no tiene? Así que la iglesia no me va a dar algo que no tiene. Yo no le puedo pedir, no puedo ir con mi cara a la iglesia y decir, mira, dadme un salario. Ya, pero no llegamos, o sea, somos 10. ¿Cómo te vamos a dar un salario normal? No daba. Entonces, yo ya ni pensábamos en eso. Los primeros gastos, ¿para qué eran? Para cuando conseguimos un local, agua, luz y todo eso, que aquí en Barcelona es relativamente caro. Entonces, yo no pensaba en un salario y la verdad, soy joven. Tengo ahora mismo 34 años, en marzo de 2023 hago 35, pero cuando empecé la obra yo tenía 23 años, así que tenía energía, fuerza para dar y vender, que todavía tengo, gracias al Señor. Pero tenía mucha fuerza y tenía mucha energía y por lo tanto no necesitaba eso de tener mucho descanso. En aquel entonces sé que va a llegar el tiempo en que voy a necesitar más descanso, porque físicamente no tendré la misma fuerza, pero en aquel momento daba para todo, daba para estudiar, daba para la obra, daba para el trabajo, daba para preparar sermones, hacer visitas. Pero pasó algo. Conforme los años pasaban, y llevábamos años haciendo ese ritmo que les he dicho, varios años. Conforme los años pasaban, la iglesia, claro, fue creciendo. Y ya no era lo mismo el tiempo que necesitaban 10 personas que el tiempo que necesitaban 20 o 30 o 40 o 50 o 60. La cantidad de visitas eran más, la cantidad de necesidades eran más. Imagínate ahora que hay bastantes más personas en la congregación. Pero en aquel entonces hacíamos lo que podíamos. Eso sí, la iglesia tenía que entender algo, que si llamaba por la mañana, pastor, ¿puedes venir y tenemos una reunión? No puedo porque estoy trabajando, no tengo tiempo. Yo os doy lo que puedo dar, pero no tengo tiempo, no puedo quitarle tiempo a mi trabajo, me van a despedir, tengo un horario que cumplir. Así que la iglesia también sabía que mi tiempo para la iglesia tenía un límite. ¿Y el límite cuál era? El que marcaba mi trabajo, el que marcaba también mi familia, porque no le puedo dar al trabajo, a la universidad, a la iglesia y dejar ahí a la esposa y decir, para ti ya no queda tiempo. ¿Por qué? Porque es el principal ministerio. Es la primera persona que requiere tiempo, ¿no? Entonces, la iglesia también era consciente de que no había todo el tiempo disponible del mundo. Conforme la iglesia creció, los recursos crecieron. Eran bastantes personas, se pagaban los gastos de alquiler, se pagaban los gastos de agua, se pagaban los gastos de luz, se pagaban los gastos de todo y además sobraba. Entonces un día la iglesia decide, sin que nadie les diga, sin que nadie tenga que dar indirectas de es que, no, porque además, como les dije, tenían buen horario, tenían buen salario y trabajar para una entidad financiera, una entidad bancaria en España está bien. No hay nadie que diga, no, voy a dejar esto y arriesgarme a buscar otra cosa. Está bien, relativamente bien. Entonces, nada, así seguíamos tranquilos en casa. Daba para todo, suficiente, pero la iglesia quería más tiempo. ¿Por qué? Porque ahora muchas veces querían visita, no puedo, estoy trabajando. No puedo, estoy trabajando. Tengo examen de la universidad. No puedo, estoy trabajando. No puedo, estoy trabajando.
Pero la iglesia entendía, bueno, pero nos interesa que el pastor tenga más tiempo para estudiar la Biblia, tenga más tiempo para dedicar al Señor, tenga más tiempo para dedicarse a la búsqueda personal de Dios, para aumentar su conocimiento de Dios. Y entonces también tendrá más tiempo para hacer visitas de emergencia, porque si no son de emergencia se pueden programar, pero a veces hay una emergencia y dices, bueno, voy para allá. Tendrá más tiempo y tendrá flexibilidad para poder hacer esas cosas cuando sea pertinente. Tendrá más tiempo para discipular a algunos miembros de la iglesia, tendrá más tiempo para capacitar a algunas personas, tendrá más tiempo para preparar material. Y ese tiempo son horas. Entonces la iglesia se reunió. La iglesia se reunió y dijo, mira, hicieron una reunión y establecieron un salario. Dijeron, podemos pagar esto. ¿Y queréis? Salió por mayoría que sí. La mayoría estuvo de acuerdo con ese salario, que solo decirles una cosa, aquí es público en nuestra congregación, no se esconde toda la iglesia, incluso los nuevos miembros, cuando hacemos nuestro pase de tesorería, porque nuestra iglesia cada 3-4 meses hace un reporte de tesorería a los miembros de la iglesia, se les dice cuánto entra y cuánto sale para dar cierta transparencia y que les dé tranquilidad en cuanto a la economía de la iglesia, porque hoy hay mucho jaleo en muchas congregaciones, entonces las personas les da a veces hasta miedo decir, ¿qué se hace? Bueno, pues ahí le decimos, se gasta tanto de luz, se gasta tanto de alquiler, este es el sueldo del pastor, estos son los impuestos que se pagan, se les muestra lo que entra y se les muestra lo que sale y se les muestra lo que se tiene y los miembros de la iglesia están al corriente. Así que incluso los nuevos miembros de la iglesia de hoy saben el salario que se estipuló y nunca se han asustado. ¿Por qué? Porque el salario que se estipuló es un salario medio. Es el salario medio de un trabajador de aquí, de lo que ganaría un trabajador medio de aquí. No es el salario que trabajaba en el banco, sí, es un poco menos, eso hay que decirlo, pero es el salario medio. El resto del salario familiar de nuestra casa pues se completa con otro tipo de ofrendas, pero ya no de nuestra iglesia, ya son otros trabajos que hago, otros extras que a veces hago, otras cosas que me ayudan y eso pues va sumando. Pero es un salario medio, es un salario mensual medio. La iglesia lo estipula, nosotros lo hablamos en casa, nosotros comentamos entre mi esposa y yo qué hacemos, valdrá la pena, será un poquito menos al mes, no sé si el día de mañana podremos tener más, pero ¿qué hacemos? Pero el deseo de darle más tiempo al Señor nos llevó a decidir rápidamente que sí, vamos a dejar el trabajo en el banco y vamos a pasar a trabajar directamente para las cosas del Señor. Vamos a dejar el trabajo que estaba haciendo en ese momento, que era incluso otra tarea, y vamos a pasar a las cosas del Señor. Y en aquel entonces fue esa la decisión, pasar a trabajar para las cosas del Señor a tiempo completo. ¿Qué ha traído eso? Número uno, que ahora también acabé la carrera universitaria y me pude matricular en un seminario teológico. Me permitió estudiar, me permitió leer mucho más. 2, me permite tener muchas más horas para preparar mis sermones, para preparar mis estudios. Me permite tener muchas más horas para estudiar las Escrituras, para leer profundamente las Escrituras. Me permite prepararme más el ministerio. Me acuerdo de cuando los apóstoles le dijeron a los hermanos, cuando había una charla porque las mesas eran desatendidas, y me acuerdo que los apóstoles decían, no conviene que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para atender las mesas. Elegid hombres que puedan atender las mesas y nosotros nos dediquemos a la palabra y la oración. Entonces, yo me siento de esa manera. Ahora tengo más tiempo para lo principal, para la palabra y la oración. Además, cuando hay que hacer visitas, ahora se tiene tiempo. Cuando hay que hacer reuniones, ahora se tiene tiempo. Cuando hay que hacer el curso de membresía, y lo puedo hacer con tiempo. Cuando hay que hacer las reuniones con los futuros miembros o los nuevos miembros, ahora hay más tiempo. Cuando hay un caso de emergencia, ahora hay más tiempo. Cuando hay que discipular, preparar discipulados, preparar cursos, preparar talleres, preparar material para varones, preparar cosas extras, también hay más tiempo. Entonces, eso ha traído mucha más bendición en cuanto al tiempo que se puede dedicar a las cosas del Señor. La iglesia es algo peculiar también, que la iglesia, desde que yo tengo tiempo para la iglesia, mucho más tiempo para la iglesia se ha visto más bendecida. Todos los hermanos concuerdan que los mensajes los ven más nutridos, los ven más elaborados, los ven más profundos, los ven más, que llevan más estudio, más tiempo, más oración detrás. O sea, hay un tiempo más invertido en esos sermones y lo notan. Ellos notan que se da mucho trabajo a la iglesia
¿Por qué? Porque nosotros estamos de acuerdo, el obrero es digno de su salario, pero el obrero, el vago no, el perezoso no. Pero la iglesia ve nuestra vida, la iglesia podría decir, mira, nos juntamos todos, vemos que no vale la pena y vemos que no es digno de su salario, se lo podemos quitar, pero la iglesia entiende que sí, que trabajamos, que nos esforzamos, que dedicamos una media de 8 o 9 horas diarias a las cosas de la iglesia y eso para ellos es una jornada laboral completa y están de acuerdo y está todo bien. Por lo tanto, de eso vivimos. Vivimos del salario que la iglesia decidió darnos, vivimos de un salario normal, que las personas que lo conocen saben que es normal y por eso nunca se han alarmado, y vivimos y completamos las cosas familiares con otros trabajos que hemos hecho. He sido profesor en cursos, a veces las redes han sido de mucha colaboración, personas externas a través de las redes que también nos han colaborado con el ministerio, entonces así generamos todo lo que necesitamos para nuestra casa y para hacer la vida que otras familias hacen. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque muchas personas dicen lo del diezmo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que abusa, hay mucha gente que se aprovecha. Segundo, tenemos que entender también, y los que nos conocen lo saben, en nuestra iglesia no se pide diezmo. En nuestra iglesia no se pide diezmo. En nuestra iglesia solo se recogen ofrendas. Entiendo que hay personas que sobre el diezmo tienen otro pensamiento, entiendo que hay personas que sobre el diezmo tienen otra postura, pero ustedes conocen la nuestra. Y en nuestra iglesia no se recoge el diezmo. Si tú vas a nuestra iglesia, solo el domingo, otros días no, verás que hay una cajita en la entrada y el domingo la persona que preside el culto y dirige el culto dice en un momento de los anuncios, de los avisos de la semana, se recuerda. Si alguien quiere ofrendar, ya saben que ahí hay una caja y ahí pueden dejar su ofrenda voluntariamente aquellos que quieran, que nadie se sienta obligado, las visitas no están obligadas y los miembros de la iglesia ya saben, ahí tienen la caja de las ofrendas y conforme Dios ponga en su corazón, con alegría pueden ofrendar. Eso es lo que se hace. Ni se pasa a recoger, ni se pasa adelante, la tenemos allí, se da el aviso porque a veces hay visitas que quieren hacerlo y ahí se deja. Y tú dices, solo eso, solo eso. Pero consideramos que la ofrenda es una cosa que ya nace del creyente y lo hemos visto en nuestra iglesia, nace de los hermanos. Así que nuestra iglesia funciona así. No recogemos un diezmo obligatorio, no exigimos un porcentaje obligatorio a los miembros, no le decimos a la iglesia para ser miembro tienes que dar diezmo, para ser miembro tienes que dar un tanto por ciento a la iglesia. No decimos esas cosas, no enseñamos tampoco que tienen la obligación de dar un 10% a la iglesia, apelamos al corazón. Y los que han visto nuestros estudios sobre el diezmo en YouTube ya lo saben. Entonces entenderán qué pensamos de la ofrenda, que creemos que debe ser voluntaria, de corazón, en gratitud, generosa, conforme Dios haya prosperado, y en todo eso sí que vemos pasajes en el Nuevo Testamento que lo respaldan. Pero nuestra iglesia no exige el diezmo, así que es absurdo decir, pastor, ¿vives del diezmo? No, no vivo del diezmo, vivo del salario que mi congregación ha estipulado y ese es el sustento que me dan. Si mi congregación ahorra 3.000 o ahorra 10.000, eso no afecta a mi cantidad percibida porque yo voy a tener el mismo salario, ya sea que la iglesia recaude 1.000 o 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000. Esto no va a porcentajes, esto no va por interés. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor lo hacen por porcentaje y dicen yo no corrijo, yo no hago nada porque cuanto más entra, todos contentos, vienen más, dan más y yo gano más. No, yo tengo el mismo salario. Entre lo que entre en la iglesia. Así que cuanto más entra la iglesia, mejor para la iglesia, porque yo tendré mi salario y la iglesia tendrá cosas para misiones, la estructura del local, cosas de materiales que se necesitan y todo lo que sea necesario. No vivo del diezmo de las personas, no vivo de la fe de las personas. ¿Por qué? Porque hay solo ofrenda quien quiere y es la iglesia la que decide si quiere dar el salario. Ellos han entendido a la luz de la Escritura que el obrero es digno de su salario, que tengamos por dignos de doble honor mayormente a los que enseñan y predican las Escrituras, lo pueden ver en el libro de Timoteo, si no me equivoco, en el capítulo 5 y textos similares. Así que la iglesia sí lo entiende, la iglesia lo estipula y es algo que nosotros estamos de acuerdo. Entiendo que hay personas que se aprovechan, sí. Entiendo también que hay muchos que son católicos romanos y la manera que tienen para provocar y la manera que tienen para molestar a los protestantes, es decir, los pastores viven del diezmo de la gente. Pues no sé de qué crees tú que viven los curas, los obispos, los arzobispos, el papa y todos los equipos, infraestructuras que tiene la iglesia. Pues yo creo que vivirá más o menos de qué.
Además de muchos países que lo hacen de los intereses impuestos que todavía siguen llevándose una parte, como pasó en España por muchos y muchos y muchos siglos. Entonces, no sé de qué crees que viven. Pero hay gente que está molesta, hay gente también que son ateos, que solo quieren tirarle una pedrada a un pastor. Hay gente que sí que viene de iglesias donde se ha abusado mucho económicamente. Pero ¿por qué digo esto? Porque hablar de la economía no debería ser un tabú. Hablar del dinero no debería ser un tabú. Que un pastor tenga un salario no debería ser un tabú, pero yo siempre he pensado que el pastor debe ganarse el salario. Yo creo que si un trabajador no trabaja bien, la empresa lo debe despedir. Yo creo que si un trabajador no cumple con las expectativas que se tiene de su trabajo, la empresa lo debería despedir. Y creo firmemente que si un pastor no cumple con lo que se espera de un pastor, la iglesia no debe por qué darle un salario. La iglesia no tiene la obligación de sustentar a un vago, la iglesia no tiene la obligación de sustentar a alguien que se nota que no pasa tiempo en el estudio, que no dedica tiempo a la iglesia, que no dedica tiempo a la obra. La iglesia no debe por qué sustentar un vago, la iglesia no debe por qué sustentar un perezoso. El obrero es digno de su salario y esa palabra obrero denota obrar, servir, trabajar, diaconar. Y eso sí, creo que la iglesia entonces sí, y lo hacen con gusto, lo hacen con gozo, lo hacen con alegría. No he visto nunca ninguna reclamación aquí. ¿Por qué? Porque confían, porque ven nuestra vida, porque ven nuestro trabajo, porque ven nuestro esfuerzo, porque ven nuestra dedicación, porque reciben de nosotros esos estudios, esos mensajes, esa edificación, ese discipulado, esa enseñanza. Y entonces no les duele tener a un pastor sustentado. Es más, yo conozco iglesias que tienen varios pastores que trabajan a tiempo completo. Creo que es bíblico, lícito y digno. Repito, cuando el pastor, el obrero, es digno de su salario. Así que para aquellos que a veces usan el término vives del diezmo para molestar, no me provoca una molestia. Para aquellos que les da miedo siendo pastores tocar el tema de la economía, no debería darnos, porque si la gente tiene derecho a tener una vida digna, los pastores también. Sí, que se hace mucha cosa y mucha... El Evangelio de la Prosperidad ha hecho mucho daño con mucha gente, se ha hecho millonaria a costa de la fe. Yo creo que eso es un absurdo, yo creo que eso no debe ser así. Y también creo que un pastor al final debe ser la iglesia la que decida sustentarlo. Hay gente que ya empieza exigiendo el salario, ni siquiera ha mostrado a la iglesia si es realmente un hombre llamado por Dios, ni siquiera ha mostrado a la iglesia su trabajo, ni siquiera ha mostrado a la iglesia su esfuerzo y solo vive esperando que la iglesia le pague un dinero que ni siquiera sabe si se merece. Entonces, yo algo que agradezco es que eso nació de la iglesia y nació en el momento adecuado. Estuvimos más de 7 años trabajando bivocacionalmente a nivel de trabajo y a nivel de iglesia y nunca dijimos nada y nació de la iglesia. Lo que más me gusta en nuestro caso fue esa naturalidad que salió de la iglesia. Así que no importa lo que la gente de fuera de la iglesia piense, no importa lo que la gente de otros lugares diga, lo que importa es lo que nuestra congregación y nosotros sabemos, lo que nuestra congregación y nosotros deseamos y lo que nuestra congregación y nosotros creemos. Eso es lo que más importa, porque la opinión de la gente está basada en que en la rabia y el odio de un predicador con el que no están de acuerdo, de un predicador con el que no le gusta su enseñanza, un predicador que les cae mal, un pastor que les cae mal. Entonces, ¿qué vamos a decir de Juan Manuel? Vamos a especular, vamos a hablar de su dinero, vamos a hablar de su familia, vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de su esposa, porque como así no aparece mucha cosa para machacarlo, pues vamos a especular, vamos a inventar, vamos a difamar con mentiras o vamos a intentar provocar, y para que vean la tranquilidad que tengo. No tengo ningún problema a hacer un vídeo explicando de qué vivo, explicando de qué percibo el salario que sustenta mi casa. No tuve ningún problema en trabajar durante más de 7 años de manera bivocacional y siempre lo he dicho, y la iglesia lo sabe, si el día de mañana tuviera que volver a trabajar, como Pablo dijo, para lo que ha hecho falta, estas manos me han servido. No se me caen los anillos al suelo si tengo que trabajar, si hay que meter las manos en la masa. He trabajado desde los 16 años, así que desde los 16 años he trabajado cotizando regularmente, he trabajado contratado y nunca he estado sin trabajar desde los 16 años hasta mis actuales 34 años. Así que no tendría problema de ponerme a trabajar otra vez. Sé que no me faltaría trabajo en España, sé que encontré un salario digno en España, pero la iglesia ha querido eso. A mí me encanta también porque deseo y amo servir a mi congregación y una de las cosas que me hace más feliz es tener mucho tiempo para hacerlo.
y tener tiempo para dedicarla a mi congregación, incluso ahora un tiempo extra que me permite dedicar a estos vídeos, dedicar a personas y amigos que tenemos en Internet, dedicar a personas con las que a veces me edifico a través de las redes, dedicar a personas con las que a veces hago clases por videollamada y cosas similares. Entonces, feliz, feliz. ¿Que habrá gente que le va a molestar? Siempre hay gente que le va a molestar. Si te peinas a la derecha o a la izquierda, si te ríes o estás serio, si te afeitas o te dejas barba. Lo importante es que, como Pablo dice, mi conciencia está limpia, en paz, tranquila ante el Señor. Y eso es lo más importante para nosotros, que tengo la conciencia tranquila ante Dios y tengo la conciencia tranquila ante mi congregación y tengo la conciencia tranquila ante aquellos que conviven conmigo, me conocen, me aman y me ven. Y eso es lo más importante. Así que, si quieres sustentar a tu pastor, te animo a hacerlo. Si es un obrero digno de su salario, si la iglesia puede hacerlo, no te dejes lastimar por esos hombres que han hecho daño con el evangelio de la prosperidad y ahora tengas a un hombre que trabaja duro, esforzado, temeroso del Señor, que sería de muchísima bendición que tuviera más horas para el Señor. Y no lo quieras hacer porque alguien te ha metido en la cabeza de que no, que el pastor tiene que tener su trabajo y dar el tiempo libre a la iglesia. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Eso es necesario, sí, en muchos casos. Eso en muchas ocasiones es lo que toca. Hay iglesias pequeñas donde el pastor nunca podrá tener un salario. Hay iglesias en pueblecitos chiquititos donde el pastor nunca podrá tener un salario. Hay iglesias que no crecerán mucho donde el pastor nunca podrá tener un salario. Pero que el pastor pueda estar a tiempo completo y dar todo ese tiempo a la iglesia, si se puede, yo te animo. Yo te animo porque la iglesia también gana en un pastor más preparado, más dedicado, pero repito, esforzado. No sustentamos un vago, sustentamos un obrero que es digno de su salario. Así que no vivo del diezmo, no vivo de nadie. Yo vivo del Señor, por el Señor, para el Señor, en el Señor. Él es nuestro proveedor. Y a ti te ha provisto a través de tu jefe en la construcción, a ti te ha provisto a través de tu jefe en el hospital, a ti te ha provisto a través de tu jefe en la panadería, de tu jefe en la carnicería, de tu jefe en la empresa a la que te dedicas. Y él te provee a través de eso. Sí, está bien. A mí también me proveyó a través de un banco, de una entidad financiera durante muchos años. Y el Señor ha querido tocar el corazón de su pueblo para que ahora yo me dedique a tiempo completo, todas las horas que sean posibles cada día, a las cosas del Señor, al cuidado de su grey, donde Él me ha puesto como pastor, a discipular, a enseñar, a capacitar, a estudiar, a prepararme, a predicar a tiempo, fuera de tiempo. Admiro los pastores que son bivocacionales. Yo lo fui por más de 7 años y es mucho trabajo, es muy esforzado y encima hay que seguir aguantando críticas cuando estás dando tu vida por completo. Estás trabajando, estás pastoreando y eso son horas, más horas, más horas. Esos hombres no duermen. Y yo lo admiro, esos hombres lo admiro. Pero al mismo modo, si hay un hombre que es digno de su salario, como cualquier otro trabajador, también admiro esos hombres esforzados que pueden y son sustentados y que de una manera honrosa y de una manera con temor y reverencia reciben su salario ganándoselo, trabajando duro en las cosas del Señor. Lo que no admiro y me da mucha vergüenza es que también hay muchos vagos, hay muchos aprovechados, hay mucha gente que se excede en sus sueldos, se excede en lo que pide a la iglesia, viven en oro, viven en mansiones, viven en yates, viven en 4 o 5 viviendas y todo a costa de un exceso, de un mensaje mal enseñado, todo a costa de un abuso de su autoridad y esos sí que no los admiro, esos me avergüenzan. Por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. No admiro a aquellos que son sustentados y como no tienen control todo el día, ojos que los revisan, se levantan a las 8, a las 10 de la mañana, a las 11, están todo el día durmiendo a la sopa boba, andando para arriba y para abajo, paseando, haciendo sus cosas, echándose el día, luego come, cena por ahí, pero no trabajan casi. Esos no, me dan vergüenza, esos los animaría a dejar el ministerio porque esos no han sabido guardar su corazón y como no tienen un jefe que está con los ojos encima, se han relajado y están haciendo algo vergonzoso cuando deberían trabajar duramente. Esas personas tampoco me causan admiración. Así que nada que esconder.
quería contarles esto, quería responder a esos comentarios que a veces aparecen y bueno, animarles a todos a seguir. Cada uno conoce su iglesia, cada uno conoce a su pastor y cada uno en el Señor que decida qué debe hacer en el Señor, por la palabra del Señor, bajo la dirección del Señor, en el amor del Señor y para la gloria del Señor. Les mando un fuerte abrazo desde Barcelona. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.